entonces, bueno, ¿La que más? si ustedes se han dado la oportunidad de estar en este espacio es porque están dispuestos a realizar una transformación, a realizar un cambio muy importante en ese proceso de acompañamiento. Si ustedes son padres, sabemos que la responsabilidad del aprendizaje no solamente de la escuela, sino que también tiene mucho que ver con lo que papá y mamá hacen desde la casa. Entonces, si ustedes están acá hoy conmigo, es porque ustedes están dispuestos y están abiertos a generar cambios para realmente aprovechar ese potencial de aprendizaje que cada uno de sus hijos tiene. Si ustedes son profes o son especialistas, estoy 100% segura también que si están acompañándome esta tarde, es por la misma razón, porque desean descubrir, conocer, tener herramientas para saber cómo yo le puedo sacar brillo, le puedo sacar formas, le puedo sacar muchísimo provecho a todo ese potencial que sus hijos, sus estudiantes o sus pacientes tienen para aprender. Y yo quisiera que comenzáramos entonces en esta tarde hablando sobre unas claves que son fundamentales para esto de la potencialización del aprendizaje. ¿Qué es potencializar? Ya sabemos que cada niño, cada niña trae habilidades, trae procesos cognitivos que están allí dispuestos a crecer, a expandirse, a que nosotros, en compañía del entorno y de los estímulos que les vamos brindando, puedan ir creciendo y puedan ir alcanzando el nivel máximo que cada uno de ellos puede llegar a tener. Entonces, yo quisiera comenzar hoy hablando de unas claves que son fundamentales para eso, ¿sí? Sabemos que hay un cerebro que aprende. Y si ustedes quieren descubrir cómo ese niño realmente aprende, cómo yo puedo llevar al máximo ese potencial, yo tengo que irme a la base de todo. Y esa base es el cerebro. ¿Cómo aprende? Si ese cerebro aprende, entonces yo necesito generar aprendizajes que tengan como base ese funcionamiento particular que tiene el cerebro. ¿Cómo está procesando esa información? ¿Cómo logra el funcionamiento de cada uno de esos procesos que se van dando para el alcance de esos aprendizajes específicos? Y cuando yo empiezo a tener como base ese funcionamiento de ese cerebro, entonces yo puedo adaptar la enseñanza, como yo estoy enseñando a ese cerebro que tiene mucho deseo de aprender. Y automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy optimizando, le estoy dando brillo, le estoy dando uso adecuado a ese potencial que me va a permitir generar un buen proceso, un proceso óptimo de enseñanza y aprendizaje. Con nuestro cerebro prácticamente hacemos todo en nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro cerebro percibimos, con nuestro cerebro pensamos, con nuestro cerebro sentimos. Pero hay algo que es fundamental y es que no todos los cerebros funcionan igual. Sí, todos tenemos las mismas habilidades allí, todos tenemos atención, todos tenemos percepción, todos tenemos motivación, todos tenemos memoria, todos tenemos funciones ejecutivas, capacidad de razonamiento, pero no en todos nosotros lo llevamos a la práctica de la misma manera. Por lo tanto, es clave, es fundamental, papás, es fundamental, profes, es fundamental, especialistas, que ustedes puedan descubrir qué es lo que estimula a ese cerebro de ese niño o de ese hijo según esa etapa en la que él se encuentra. ¿Okay? En esta tarde yo no me voy a enfocar en ese aspecto, los voy a dejar con esa inquietud en cuanto a información que puedan leer sobre, bueno, si mi hijo tiene 4 años, si mi hijo tiene 8 años, si mi hijo tiene 10, 11 o 12 años, cómo está ese desarrollo cerebral para ese momento y qué es lo que él necesita, con qué necesita alimentarse para lograr un óptimo funcionamiento. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que el cerebro nos ayuda a percibir, nos ayuda a pensar y nos ayuda también a sentir. Y que todo eso que percibimos, que pensamos y que sentimos, no todos
lo procesamos en ese cerebro de la misma forma. Por lo tanto, yo necesito descubrir, de acuerdo a esa etapa en la que el niño se encuentra, qué es lo que a él lo alimenta mejor, qué es lo que a él lo estimula mejor. ¿Ok? Bueno, la casa. La casa siempre va a ser el mejor entorno para estimular aprendizaje. Yo estoy segura que muchos de ustedes, con esta situación que estamos viviendo de tener que estar en casa, de tener que vivir este aislamiento preventivo, se han enfrentado con el reto de tener que acompañar a sus hijos en el estudio, porque sé que muchos colegios están activos con lo que es mandar las tareas, tener que conectarse, hacer las investigaciones, y han tenido que enfrentarse a ese reto de aprender con ellos. A muchos se les ha hecho un paso o un transitar un poquito más amigable. Hay otros que yo sé que también les ha estado costando bastante, pero yo creo que es importante que ustedes hoy cambien un poquito esa concepción o esa idea o esa visualización de que la mayor responsabilidad en cuanto a aprendizaje la tiene el cole, la tienen los profes. Resulta que no es así. La casa es el entorno más perfecto que puede existir para estimular aprendizaje. Sea su hijo un bebé, sea su hijo un infante, sea que su hijo ya asista al colegio o sea un adolescente, la casa sigue siendo el entorno perfecto y más adecuado para estimular aprendizaje. ¿Por qué razón? Bueno, porque ustedes como papás son un pilar fundamental en la enseñanza. ¿Qué significa eso? En la educación. Bueno, que ustedes son los que dan el ejemplo también en cuanto a cuán importante es aprender. Si ustedes le demuestran a sus hijos que para ustedes es importante que ellos sean responsables, que ellos tengan una buena motivación para hacer sus tareas, que ellos asistan al colegio, si hay un ejemplo, hay un enganche en cuanto a eso, los niños más fácilmente van a desarrollar ese tipo de habilidades. Y también desde el punto de vista de que ustedes son los principales agentes por donde corre la información. Ustedes son los que modelan comportamientos, ustedes son los que comparten aprendizaje. También el hecho de generar una conexión cognitiva y afectiva. Sí, es fundamental que en la casa, cuando nos sentemos a hacer tareas, en la casa, cuando nos sentemos a estudiar, lo que prevalezca sea una conexión afectiva. Te entiendo, te acompaño, estoy acá para ti, estoy acá para responder tus preguntas. ¿Ok? Y también generar una conexión cognitiva. ¿A qué me refiero con esto de una conexión cognitiva? Al hecho de saber entonces si mi hijo requiere cierto nivel de atención, entonces yo también me puedo conectar con él a nivel de atención, a nivel de percepción, a nivel de memoria. Y por supuesto, ustedes son los principales motivadores a que los niños puedan aprender y que de esta manera ellos puedan desarrollar cuál es su potencial. Mamá, es que yo no sé, mamá, es que me cuesta aprenderlo, mamá, es que a mí no me gusta, papá, es que a mí la suma me da mucha pereza y yo de verdad no puedo aprender a sumar o no puedo aprender a multiplicar. Entonces, ¿qué va a hacer papá y mamá en ese momento? Bueno, ven acá, vamos a mirar cómo te acompaño yo a resolver esa situación. Entonces, el rol que ustedes tienen desde la casa es la base principal. Empezando porque ellos pasaron la primera etapa de la vida con ustedes en casa y luego es que van al colegio a reforzar otro tipo de aprendizaje que tienen como base todo ese potencial y toda esa estimulación que cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de hacer desde la casa. ¿Ok? Bien, ahora sí, ya entonces generamos eso de base. Vamos a dar un repaso en caso de que algunas de las personas apenas se estén conectando con nosotros puedan estar claros antes de avanzar con él. Primero, estamos hablando de un cerebro que aprende. ¿Cómo yo puedo potencializar ese aprendizaje? Cuando yo conozco cómo aprende ese cerebro. Cuando yo conozco cómo aprende, yo puedo saber cómo adapto la enseñanza y puedo saber cómo enriquezco ese proceso de enseñar y de aprender.
¿sí? Yo le enseño, él aprende, él me enseña, yo también aprendo, porque resulta que la enseñanza para mí es bidireccional, es una conexión, ¿sí? Cada vez que yo tengo la oportunidad de sentarme con un niño y de hacer un juego, de hacer una actividad, yo no estoy solamente enseñando letras o enseñando números o enseñando colores, yo estoy alimentando una relación, ¿sí? Yo estoy alimentando una conexión afectiva y que esa conexión afectiva, cuando es bidireccional y yo no solamente llego y me siento porque yo soy la que te va a enseñar, yo facilito y enriquezco ese potencial de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese niño también me enseña a mí y sus hijos también les enseñan a ustedes. Entonces, ven, sentémonos los dos y vamos a descubrir entonces cómo hacemos para aprender la suma, para aprender las letras, para aprender la multiplicación, pero teniendo de base esa conexión afectiva. Recordemos esto que es fundamental. Entonces, un cerebro que aprende, un cerebro que yo necesito descubrir cómo aprende para poder adaptar la enseñanza, para poder enriquecer ese proceso de enseñar y aprender, sabiendo que ese cerebro tiene sus particularidades, ¿sí? Todos tenemos las mismas capacidades o el mismo componente, el mismo ingrediente, pero no todos los manifestamos de la misma manera en determinado tiempo. Entonces, yo necesito es descubrir. Hay un consejo que yo muy frecuentemente le doy a las mamás y a los papás que me piden asesoría, y es que ustedes se tomen el tiempo de observar a sus hijos. La observación es clave, ¿sí? Y por eso yo, antes de iniciar este proceso de que ustedes puedan descubrir cuál es ese canal de aprendizaje, quiero invitarles a que en este momento piensen en sus hijos, piensen en sus estudiantes o piensen en los niños que le hacen acompañamiento o tutorías, en los casos de los terapeutas o especialistas que puedan estar conectados en este momento conmigo. Piensen en esos niños porque cada uno tiene un canal de aprendizaje y un estilo de aprendizaje muy particular, ¿sí? Y la forma como ustedes lo van a poder descubrir es observando, es teniendo la apertura mental de decir, bueno, ¿y este niño cómo aprende? Porque es diferente cuando yo digo, no, yo voy a llevar mi clase y como yo voy a enseñar las letras, entonces lo que voy a llevar es pegamento, una tijera, polvón, cartón y hoja blanca y con eso enseño las letras. Pero ¿qué pasa si este es un niño que le tiene un poquito de rechazo a la textura del pegamento? ¿Qué pasa si es un niño que no le llama la atención el cartón? Entonces, lo que yo pensé que me iba a funcionar, no me funcionó. Entonces, por eso es importante que nos tomemos el tiempo de observar. ¿Observar para qué? Para poder aprender y para poder descubrir cómo aprende realmente ese cerebro. ¿Y qué necesito? ¿De qué materiales necesito estimularlo? O mejor dicho, perdón, ¿con qué materiales necesito estimularlo para que la información que yo deseo que él vaya internalizando lo pueda hacer de una manera más efectiva y de una manera más óptima? ¿Ok? Entonces, bueno, ya vamos a entrar en el descubrir lo que es el canal de aprendizaje. Lo que les decía ahorita, mientras yo voy hablando, traten ustedes de pensar en sus hijos, traten ustedes de pensar en esos niños y que ustedes hoy puedan ubicar cuál es ese canal de aprendizaje. ¿Ok? Bien, ¿qué es un canal de aprendizaje? Sencillamente es el modo en el que se percibe o se absorbe el aprendizaje a través de los sentidos de una manera más efectiva. ¿Ok? Todos conocemos nuestros sentidos. Los sentidos son el primer contacto que tenemos con el mundo, que tenemos con los estímulos. Todo nos llega al cerebro por medio de los sentidos. Obviamente, si yo alimento, si yo le doy el estímulo a ese canal sensorial, entonces esa información va a ser un clic mucho más rápido y va a ser asimilada, va a ser procesada, va a ser recibida de una forma más efectiva. ¿Ok? Todos tenemos una modalidad predominante. ¿Sí? En rasgos generales, sabemos que hay más de 5 sentidos, los básicos que conocemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y ya hoy en día hablamos de otros 2 sentidos,
Pero en este caso no me estoy queriendo referir a que no, el niño solamente aprende por los ojos, el niño solamente aprende escuchando. No, sencillamente que muchos de nosotros tienen ciertas características o particularidades para sentirse más atraído o más enganchado por una actividad si nuestro canal sensorial predominante está siendo atendido en ese momento. ¿Ok? Acá lo resumo en 3 canales sensoriales: el auditivo, el visual y el kinestésico. ¿Ok? Esos son los 3 principales canales sensoriales. Recuerden entonces, cada uno de nosotros tiene una modalidad, un canal sensorial que es un poquito más predominante que el otro. Vamos a ir conociendo un poquito cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con el visual. ¿Ok? El niño obviamente se va a sentir más atraído por todo aquello que implique ver o leer. Va a tener la habilidad para captar gran cantidad de información solamente mirando. Recuerden, es importante lo que les decía al inicio. Traten en este momento, a medida que yo voy leyendo las características y explicándolas un poquito, que ustedes vayan imaginándose a ese hijo, a ese niño, a ese estudiante, para que lo puedan ubicar en alguno de sus canales. ¿Y cuáles van a ser los recursos útiles para un canal de aprendizaje visual? Los diagramas, los esquemas, las imágenes, las películas, los mapas, los documentales, todo aquello que alimente la vista, a primera instancia, va a ser más fácil para que esa información se conecte rápidamente con el cerebro, sea recibida, sea procesada y pueda comenzar a ser asimilada. Nos vamos entonces a la parte auditiva. ¿Cuáles son las características de un canal sensorial predominante auditivo? Hablamos de hablar y escuchar, todas aquellas actividades que impliquen el hablar y el escuchar. Y el leer, pero en voz alta. Esto es una característica muy particular de los auditivos. Les gusta leer, pero prefieren leer en voz alta. Una vez estaba trabajando con una nena y yo le pedí que leyera unas oraciones para poder responder luego unas preguntas que yo le iba a hacer. Claro, yo esperaba que ella leyera en voz alta, porque eso me iba a permitir a mí también mirar cómo estaba su nivel de lectura. Y yo veo que ella se quedó callada y comenzó a leer. Y yo le digo, Amelia, ¿puedes por favor leer en voz alta? Y ella se me quedó mirando y me dijo, no, Loreana, porque yo siento que aprendo mejor cuando leo en voz baja. Yo rápidamente me di cuenta de que estamos ante una niña que es un canal visual. Entonces, yo respeté su decisión y le dije, listo, perfecto, no hay problema, puede seguir leyendo en voz baja. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con esas señales que muchas veces los niños nos envían. Por eso les decía al principio que lo de la observación es una cosa muy clave, porque una vez él va como con estructuras mentales tan rígidas, tan un deber ser, tan un así tiene que ser, que dejamos a un lado esas señales que los niños nos van dando en esa interacción de estar estudiando, de estar haciendo tareas, que son las que nos dan luces en el que, sí, es que yo lo que necesito hacer es eso. Entonces, cuando esa niña me dice eso de la forma así tan madura como me lo dijo, yo dije, no, pues acá hay un canal predominante de aprendizaje que es la parte visual y eso yo lo tengo que respetar. ¿Okay? Bueno, seguimos con los auditivos. Aprenden mediante explicaciones orales. ¿Cuáles pueden ser algunos de los recursos útiles para ellos? Las canciones, el debatir, el hacer preguntas, mirar videos, escuchar grabaciones, películas, conferencias, programas de radio, ¿okay? Todo lo que alimente el canal auditivo. Yo recuerdo que mi hermano, cuando estaba en el colegio, en el bachillerato específicamente, él casi no escribía en los cuadernos, escribía muy poquito, y era muy buen estudiante. Yo decía, ¿cómo puede salir bien en un examen si no copia? Claro, porque él solamente con escuchar la clase ya lo enganchaba todo, y tú le podías preguntar y él te podía hasta repetir textualmente lo que el profesor estuvo explicando en la clase. Entonces tengamos mucho cuidado con esos detalles también dentro del salón de clase, porque muchas veces el profe le da más importancia a la copia, ¿sí? A que copies en el cuaderno, pero y si realmente él con escucharte
y prestarte atención mientras tú estás hablando, es cuando realmente esa información está llegando más rápido a ese cerebrito. Entonces, por eso retomo el hecho de lo importante que es estar en plena observación cuando estamos en esas interacciones de enseñanza-aprendizaje. Ahora hablemos de los... Aló, Loriana, tenemos un problema con tu audio. ¿Puedes repetir? Moverse. Lore. Aló. Sí, ¿hasta dónde? Cuando cambiaste de tema, ahí no te escuchamos. ¿O aparte dónde? Entonces, ¿puedes repetir lo último que dijiste? Se está entrecortando. Listo, perfecto. Listo. Les decía que vamos a comenzar a hablar del canal kinestésico. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan bien? Súper, ok. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de kinestésico? Es sencillamente esos niños que tienen características de que captan la información mucho mejor cuando es a través de sensaciones y de movimiento. Es decir, ellos requieren hacer, tocar, oler, ¿sí? Como experimentar ya de primera mano con lo que yo quiero aprender o con lo que yo necesito aprender. ¿Okay? Estos son chicos que realmente van a relacionar los nuevos conocimientos con los que ya tenían o partiendo de la realidad que cada uno de ellos vive. Es muchísimo mejor para ellos y la información llega mucho más rápido cuando, como les decía ahorita, tocan, sienten, se mueven, corren, saltan, interpretan, bailan, cantan, ¿ok? Por lo tanto, a ellos les encanta todo lo que esté relacionado con barro, plastilina, piezas de construcción, juegos de mesa, excursiones, visitas guiadas, todo lo que requiere una experiencia, ¿ok? Entonces, ahí están esos 3 canales de aprendizaje. Ahora yo pregunto y quisiera que Joana me ayudara un poquito en esta parte, y es, alguno de los participantes logró definir el canal de aprendizaje de sus hijos o de sus estudiantes. No los pueden compartir por el chat y Joana entonces me va a ir comentando un poquito sobre eso. Listo, por ahora no han escrito nada, pero una compañera complementa también de que hay otros canales súper importantes como el vestibular y el propioceptivo. Aquí una mamá nos dice que su hijo es auditivo, otra mamá o papá dice que es auditivo y visual. Es posible tener las dos. Ya voy a hablar un poquito sobre eso. Dice mi usuario, pero imagino que es mi hijo, es visual. Otra mamá, mi hijo es visual. Voy a unir en este momento un poquito a lo que, no sé si alguna de las personas que están conectadas en este momento estuvieron en la charla de Joana. Esto del canal de aprendizaje no solamente lo podemos llevar al plano de los aprendizajes escolares, también lo podemos llevar al plano de los aprendizajes conductuales. Entonces, cuando ustedes quieren, que sus hijos les escuchen cuando ustedes les están hablando, cuando ustedes quieren que ellos internalicen una norma, es importante también saber, bueno, cómo se la hago llegar de una forma más efectiva. Si él es visual, entonces necesito una rutina visual. Si él es auditivo, entonces necesito asegurarme de que me esté escuchando. ¿Sí? Entonces ahí ya requiero hacer un contacto visual que me permita saber cómo yo puedo enriquecer ese proceso de aprender. Alguien por allí de los que escribía en el chat nos dijo que su hijo era visual y auditivo. Realmente sí, y por eso ahora en esa sección importante ahí están estos 3 punticos, porque quiero clarificar un poquito sobre eso. También aprecio mucho lo que una colega por allí mencionaba en cuanto a la parte vestibular y el otro sentido, pero yo incluyo un poquito esos otros 2 sentidos dentro del kinestésico, ¿sí? Bueno, empleamos los 3 sistemas de manera desigual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo a un niño quiero enseñarle las vocales, no significa que si él es visual, solamente yo le voy a presentar lo visual.
porque él es visual, pero me voy a olvidar del auditivo, me voy a olvidar del sentir y el tocar, ¿sí? No, él también está haciendo uso de la parte auditiva y también está haciendo uso de la parte kinestésica, del sentir y del mover. Solo que tiene una modalidad predominante, es decir, la información le va a llegar capaz más rápido o se va a enganchar más rápido cuando yo estoy alimentando o le estoy dando un nivel de importancia un poquito más arriba a ese canal de aprendizaje. Potenciamos unos más que otros y se desarrollan proporcionalmente al uso que de ellos se hace. ¿Okay? Entonces, si tus niños están pequeños todavía, podemos hablar de que podemos ayudarles a desarrollar estos canales de forma gradual. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ofreciendo algo que se llama experiencias pedagógicas o experiencias de aprendizaje multisensoriales. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero que aprenda las vocales, si yo quiero que aprenda los números, entonces yo no solamente le voy a mostrar el número, yo se lo voy a decir. Le muestro la cartita del 2 y le digo número 2. Pero aparte de mostrar la carta que tiene el 2, mostrarle el flashcard y de decirle número 2, también le voy a permitir que moldee el número 2 con Play-Doh. Y aparte de eso, también mientras él moldea el número 2 con el Play-Doh, yo tengo una canción que está sonando y que nos está acompañando mientras estamos haciendo las tareas en relación con el número 2. ¿Sí? Entonces, ahí estoy ofreciendo una experiencia que es multisensorial. Y no solamente me estoy enfocando en alimentar ese canal visual o ese canal auditivo, sino que estoy ocupándome de que todos los sentidos estén viviendo la experiencia que yo quiero que él viva en ese momento. Porque cuando yo me ocupo de que todos esos sentidos estén ahí, conectados con lo que yo le estoy presentando, entonces ahí estamos asegurando que lo que está entrando a nivel visual va a ser reforzado con lo que está entrando a nivel auditivo y va a ser triplemente reforzado por lo que yo le estoy permitiendo que él toque, que él moldee, o que él mueva, o que él cree. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de que las experiencias multisensoriales son básicas y son muy necesarias al momento de potencializar aprendizaje. Absorbemos con mayor facilidad aquella información que viene por la vía que más empleamos. Y no tiene nada de malo el hecho de que a mí se me haga más fácil cuando yo asisto a una conferencia y no es solamente alguien hablando, sino que también me están presentando un video, me están mostrando unas diapositivas. El que es auditivo disfruta el hecho de que le estén hablando, porque ese es el canal que más le gusta alimentar, pero también le ayuda a fijar la información porque hay unas diapositivas. Pero entonces, el que está dando la conferencia también invita a la gente en algún momento a levantarse, a mover las manos, a caminar, a realizar algún ejercicio, y de esa forma entonces yo estoy triplemente reafirmando el concepto que yo quiero enseñar. Entonces, en cuanto a esto de los canales sensoriales, es importante que ustedes identifiquen cuál es ese predominante o cuál es esa combinación de predominantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso también va a tener mucho que ver con lo que va a venir a continuación, que es ese estilo para aprender. ¿Sí? Entonces, hay algo importante acá a lo que le quiero dar mucha importancia, y es a esas experiencias multisensoriales. ¿Ok? ¿Me están escuchando bien? ¿O hay algún tipo de problema con el audio? Ok. Entonces, recuerden lo importante que es que ustedes puedan brindar esas experiencias multisensoriales. A veces ese concepto se escucha así como que, wow, ¿cómo así que una experiencia multisensorial? Y capaz nos imaginamos un salón de clases o una sala de una casa. ¿Cómo yo hago? Porque una vez una mamá me dijo, que en el momento me dio mucha risa, pero parte como de esa necesidad que los papás tienen de saber cómo hacen las cosas. Y ella me decía, Juliana, pero es que tú me hablas de esto y a mí me suena así como que en mi casa yo tengo que poner un montón de luces y tiene que haber ruido, pero también tiene que haber materiales que les vas a tocar. Y yo le decía, no, pues vamos con calma, ¿sí? Podemos trabajar con lo que tenemos en la casa para crear esas experiencias multisensoriales. Porque si yo quiero, ¿verdad?, que el niño aprenda que donde le coloco el jugo se llama vaso, entonces yo le doy el vaso, ¿sí? Y dejo que él toque ese vaso y le digo, este es un vaso,
Y luego otro día le muestro una figurita, un dibujo donde hay un vaso, y a esa figurita le vuelvo a permitir tocar el vaso. Entonces, miren, cuando todos los sentidos están enfocados en eso que se quiere enseñar y en eso que el niño necesita aprender, el cerebro lo va a captar muchísimo más rápido. Entonces, enfoquémonos un poquito en esa alimentación de los canales de aprendizaje. Bien, vamos a descubrir entonces cuál es ese estilo de aprender. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el anterior. A medida que yo les voy describiendo cada uno de los estilos, entonces me gustaría que ustedes ya vayan tratando de ubicar a sus hijos o a sus estudiantes dentro de alguno de estos estilos. ¿Qué es un estilo para aprender? Bueno, sencillamente el estilo para aprender está relacionado con varios factores. ¿Okay? Está relacionado con rasgos cognitivos, es decir, con sus características de aprendizaje, con la forma como su cerebro va funcionando para aprender, y tiene mucho que ver también con ese canal de aprendizaje que estábamos hablando ahorita. Entonces es la unión de esos rasgos cognitivos, pero también con unos rasgos afectivos, es decir, con la personalidad. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene características particulares en su personalidad, y esas características particulares de personalidad influyen muchísimo en la forma como aprender. ¿Ok? Ejemplo, si una de las características de la personalidad de mi hijo es que él es un poquito reservado o un poquito tímido, probablemente no le va a gustar hacer una obra de teatro, o va a ser un poquito renuente a participar en un debate o en una exposición, pero puede que le vaya muy bien en la producción escrita propia o en el dibujo, ¿sí? Entonces, ese estilo para aprender también está impregnado o está matizado por esas características afectivas y por esas características de personalidad. Y fisiológicos que indican cómo el niño interactúa y responde a los ambientes de aprendizaje, porque no todos respondemos de la misma forma a los ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Por eso hablamos en la parte pasada, y aquí también lo retomo, de esas experiencias multisensoriales. Puede ser que a un niño le encante entrar a un aula de clases donde lo único que hay es música, pero hay otro niño que esa parte auditiva hay un punto en el que ya no me gusta porque me aturde con facilidad. Eso forma parte de sus rasgos afectivos, de sus rasgos cognitivos. Entonces, la forma como él va a interactuar con ese ambiente de aprendizaje tiene mucho que ver con este estilo para aprender. Es decir, en palabras más sencillas, es la representación de las maneras en las que el niño puede aprender. Y si ya yo logro ubicar a ese niño dentro de alguno de estos estilos, entonces yo le puedo crear el ambiente de aprendizaje más favorecedor y más enriquecedor para él. Esto teniendo en cuenta de que estamos hablando de que es un trabajo tú a tú, ¿sí? Porque llevarlo al plano de las aulas de clases, donde hay 30, 40 estudiantes, siempre es un poco más complejo, pero es posible. Pero en este caso nos estamos refiriendo a ese acompañamiento que el niño requiere por papá y mamá, cómo yo puedo potencializar ese aprendizaje. Entonces, ese estilo es sencillamente la manera como él va a poder aprender. Ahora sí vamos a ir entonces analizando cada uno de esos estilos. Tenemos el estilo analítico. ¿Cuáles son las características que tiene un niño con un estilo de aprendizaje analítico? Aprende mediante los conceptos abstractos, ¿sí? Le gusta como lo profundo, como investigar a fondo, como llenarse de conocimiento que pareciera un poquito complejo en cierta manera. Son pensadores y son muy ordenados también. Son buenos para organizar exteriormente el entorno en el que quieren trabajar. Tienen habilidad para definir problemas. Tienen dificultad para hacer aplicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque les gusta más mantenerse allí pensando. Y muchas veces tienden a ser encerrados en sus propios pensamientos. Esas son algunas de las características. Ahora bien, ¿qué disfruta hacer un niño con este estilo de aprendizaje? Él disfruta, investigar. Disfruta formular preguntas que le hagan pensar.
le gusta armar rompecabezas, Lego, construir, diseñar, les gusta la escritura codificada, el código secreto, todo eso que requiere como un proceso minucioso para poder llegar a un aprendizaje, ellos disfrutan ese tipo de actividades. Ejercicios donde pueda comparar, donde pueda analizar, donde pueda relacionar. ¿Sí? Este es el tipo de actividades que podemos ofrecerle a un niño que tiene un estilo de aprendizaje analítico. ¿Okay? Bien, pasemos entonces al innovador. ¿Cuáles son las características de un estilo innovador? Bueno, ellos tienen una alta capacidad para imaginar, para proveer ideas. Prefieren observar. ¿Por qué? Porque se alimentan de lo que observan para maquinar allí en ese cerebrito cómo yo puedo imaginarme que puede ser eso, cómo yo puedo dar una idea para enriquecer eso que me están explicando. Tienen dificultad muchas veces ante las alternativas. Tenemos que tener cuidado a veces con las opciones. No podemos darle como una amplia gama de opciones a los niños con un estilo innovador porque se les dificulta tomar decisiones y poder quedarse con una sola. ¿Por qué? Porque les gusta más explorar y saber, bueno, si me puedo ir por el lado derecho, entonces me puedo ir por el derecho, pero luego también me gustaría irme por el izquierdo. Y luego también me gustaría, porque esa capacidad de imaginación y esa capacidad de experimentar y de innovar es lo que los caracteriza a ellos. Ahora, ¿qué disfrutan hacer ellos? Ellos disfrutan la escritura creativa, disfrutan de la poesía, disfrutan de escribir cartas, de crear y de leer historias, de realizar experimentos, experimentos que ustedes les den o experimentos que ellos mismos puedan inventar, elaborar tarjetas, carteles, collages, dibujos, pinturas, hacer juegos de roles, dramas, adivinanzas y diseñar proyectos también. Todas las actividades que a ellos les permita darle rienda suelta, por así decirlo, a su capacidad de innovar, para ellos va a ser un disfrute completamente pleno. Vamos al siguiente estilo, que es el estilo práctico. ¿Cuáles son las características de este estilo? Ellos tienen una habilidad. Lore, discúlpame. Una persona nos quiso como compartir su canal aquí de manera muy visual, entonces está distrayendo a algunos compañeros. Entonces la posibilidad de poder quitar, primero si la persona que lo hizo lo puede borrar y si no, porfa, deja de compartir pantalla y la vuelves a compartir para que nos quede en blanco y podamos leer con facilidad. Y bueno, les pedimos, hacemos el llamado a la gente que si quiere compartir algo lo haga por el chat. Entonces, si quieres, no lo están borrando, entonces deja de compartir pantalla y la vuelves a compartir y podemos continuar. ¿Ahí se dejó de compartir? Sí. ¿Okay? Ya la voy entonces a retomar nuevamente. Loreana, tú como anfitriona de la reunión puedes silenciar los micrófonos de todos. No sé cómo se hace, pero sí sé que existe esa opción porque es que se escucha mucho ruido de fondo porque todos no tienen los micrófonos silenciados. Sí, Joana es la que está encargada en este momento de estar un poquito al frente, solo que es un poquito complejo cuando hay tantas personas conectadas para asegurarse de que todos estén silenciados. ¿Sí? Entonces, estoy segura que ella está ahí súper pendiente de eso, pero muchísimas gracias, te agradezco la acotación y también les agradezco a todas las personas que están conectadas que puedan entonces, por favor, asegurarse siempre de que sus micrófonos estén en silencio para que no interrumpamos el proceso de aprendizaje de todos los que están aquí en la charla. Listo, ahora sí se desapareció, ¿cierto? Bueno, quedamos entonces en el estilo de aprendizaje práctico. ¿A qué nos referimos con a qué me refiero con este estilo práctico? ¿Cuáles son esas características? Habilidad para resolver problemas. Ellos son filosos para eso, de una. Ellos no están pensando en el problema, ellos están pensando de una vez en la solución. Aplican nuevas ideas a situaciones nuevas. De fácil decir, tenemos esto,
A mí se me ocurre que podemos aplicar esto, a mí me parece que podemos resolverlo de esta forma. Aprenden por experiencias directas. Y acá tenemos una clave para saber que probablemente un niño que tiene un estilo de aprendizaje práctico, es muy posible que su canal de aprendizaje sea el kinestésico. ¿Por qué? Porque aprende por experiencias directas. A él no le va a ayudar mucho si tú le muestras una película, o no le va a ayudar mucho si tú lo pones a escuchar una charla o una explicación. A él lo va a ayudar más si tú lo llevas a la fábrica de galletas Noel a una visita guiada. Lo va a ayudar más a aprender si tú le dices, bueno, si te estoy enseñando sobre los procesos del agua, hazme un experimento relacionado con eso. Entonces, allí vamos a tener a un niño que su canal de aprendizaje es la parte kinestésica y que su estilo para aprender es el estilo práctico. ¿Okay? Informan sobre lo que aprenden. A ellos les gusta echar el cuento. Ellos probablemente llegan a la casa y te dicen con mayor facilidad que otros niños, mamá, es que hoy aprendí de esto, de esto, de esto y de esto. Y me llamaría la atención aprender más sobre eso y les cuentan muchísimas de las cosas que van aprendiendo. Y son de los que usualmente, si ustedes se sientan a hacer tareas con ellos y ustedes dan mucha vuelta, o sea, como mucha explicación, van a decir, mamá, al punto. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? Les gusta que sean como más puntuales con ellos. Y que por favor los dejen interactuar con eso que quieren aprender. Ellos tienden a ser de pensamientos dispersos y de una falta de enfoque. Entonces, ayudémonos a mantener el enfoque en lo que están haciendo. ¿Qué disfrutan hacer? Aprender haciendo. Dale la oportunidad de probar lo que ya les mencionaba anteriormente. Denles la oportunidad de inventar proyectos, de generar soluciones, actividades de arte y manualidades, debatir, exponer, hacer presentaciones, todo lo que sea hacer, todo lo que sea entregar un producto, ellos lo disfrutan mucho. Nos vamos al siguiente estilo, que es el dinámico, que se puede parecer un poquito al anterior. El estilo dinámico se va a enfocar más en los resultados. Comienzan varias tareas, pero les cuesta un poquito finalizar esas tareas, porque son muy cambiantes en sus estímulos. Por eso también tenemos que tener un poquito de cuidado en cuanto a esas experiencias sensoriales. Necesitamos tener un equilibrio, ¿ok? Porque no podemos sobreestimular los sentidos, porque realmente no le damos la oportunidad al cerebro de que procese la información, ¿ok? Entonces, yo no puedo hacer muchas cosas a la vez, porque eso me va a dificultar si es un niño que tiene un estilo de aprendizaje dinámico, porque se va a interesar por muchas de las cosas que le estoy presentando, pero no va a lograr enfocarse en una sola y finalizar, ¿sí? Entonces, sepamos muy bien, o seamos muy equilibrados al momento de escoger el tipo de estímulos que voy a ir representando a mi hijo, a mis estudiantes, para que ellos realmente puedan sacarle provecho a esa experiencia de aprendizaje que yo estoy creando para ellos. Son buenos para liderar, no les gusta que los apresuren, a ellos les gusta tomarse su tiempo para hacer las cosas, ¿sí? Que los dejemos entrar en contacto con eso que ellos están queriendo aprender o con ese material que nosotros les estamos presentando. Ayer justo le decía a una mami en un acompañamiento, y era que en una de las actividades que le recomendaba era que una bandeja sensorial que tuviera arena. Yo le decía, tienes que darle tiempo a tu hija de que se familiarice con ese material, porque si yo le presento una bandeja que está llena de arena, pero al mismo tiempo lo que quiero que haga con esa bandeja de arena es buscar las pelotitas que son de color rojo, probablemente ella no va a querer buscar las pelotitas de color rojo, ella quiere tocar la arena primero, ella quiere sentir la arena primero, ella quiere saber qué pasa si mete el dedito en la arena y empieza a mover el dedo dentro de la arena. Entonces yo le decía, dale un tiempo para que ella explore ese material que es nuevo para ella, ¿okay? Que es innovador, y luego de que tú le has dado ese tiempo, ahora sí canalizas tu atención a la actividad que quieres hacer. Bueno, mira, sí, mira qué chévere la arena, y dale un tiempo para que juegue con ello, y luego, ahora sí viene la instrucción. Bueno, debemos buscar dentro de la arena
las pelotitas que son de color rojo. ¿Dónde están las pelotitas de color rojo? ¿Ok? Entonces, claro, este ejemplo lo estoy hablando para una niña de 4 años, ¿sí? Entonces, también debemos mirar la edad, por eso yo les decía al principio de la charla, ubiquemos el nivel de madurez que tienen esos procesos cerebrales, que tiene ese proceso, que tiene ese cerebro, perdón, para poder también crear esas estrategias de aprendizaje, ¿sí? Porque de acuerdo a la etapa, también tengo que responder y alimentar ese cerebro de acuerdo a la necesidad en ese etapa. Bueno, aquí ya les terminé de hablar de las características del dinámico. Nos vamos a ir entonces a qué disfruta. ¿Qué disfruta ser un niño con un estilo de aprender dinámico? Él disfruta de las actividades competitivas, disfruta del trabajo en grupo, le va mejor con eso del aprendizaje cooperativo, de estar ahí al lado del compañerito aprendiendo. O al lado de ustedes en la casa, o puede ser al lado del hermanito, si no existe mucha diferencia de edad entre ellos. Disfruta actividades que requieren de mucha energía y disfruta de las oportunidades para ser creativo. Y hay algo acá que al dinámico no disfruta para nada, y es cuando se les repite actividades. Es decir, para que ellos realmente se enganchen, tratemos de tener una variedad de actividades para ellos. Porque usualmente se aburren, por así decirlo, muy rápido, si somos muy repetitivos con ellos en el tipo de actividades que hacemos. ¿Okay? Entonces, ahora les pregunto, ya que con esto finalizamos el estilo, hago un repaso de los nombres para que ustedes entonces, Joana, me ayudas ahorita con eso, por el chat nos vayan contando si lograron ubicar el estilo de aprendizaje de sus hijos. Hablamos de un estilo analítico, hablamos de un estilo innovador, hablamos de un estilo práctico y hablamos de un estilo dinámico. ¿Okay? Entonces, voy a darles entonces la oportunidad de que nos cuenten por ahí por el chat si se identificaron ustedes o identificaron a sus hijos dentro de alguno de los estilos. Bueno, todavía no nos han comentado. Hay una mamá pregunta, voy a adelantar una preguntita, ¿cómo saber esas etapas de madurez cognitiva? Si hay alguna tabla, si hay algo donde se pueda averiguar. Sí, claro. Podemos conseguir muchísima información en internet. Lo que hay es que buscar etapas del desarrollo cerebral o etapas del desarrollo neurológico del niño. ¿Okay? Eso sencillamente es con la idea de que yo pueda saber, bueno, si mi hijo tiene 8 años, ¿qué está pasando en ese cerebrito a los 8 años? Lo que pasa es que si me metía a explicar esas etapas, pues ahí ya se nos dio una charla completamente, ¿sí? Porque es algo bien enriquecedor y es algo denso, por así decirlo. Pero esto es sencillamente con la intención de que ustedes puedan decir, bueno, si mi hijo tiene 5, ¿qué está pasando en ese cerebro a los 5 años? ¿Sí? ¿Cuáles son sus inquietudes a los 5 años? ¿Cómo está su pensamiento? Si tiene 12 años, ¿qué está pasando en ese cerebro a los 12 años? ¿Sí? Entonces, no es complejo conseguir información sobre el desarrollo del cerebro de acuerdo a esas etapas o a esos hitos. De todas formas, con muchísimo gusto, alguna mamá que quiera una información precisa sobre eso, luego yo voy a dar mis contactos para que ellas se puedan comunicar conmigo. Súper. Aquí una mamá nos dice, mi hijo de 2 años y medio lo identificamos como un estilo innovador. Y otra mamá pregunta que si puedes poner un momentico la diapositiva otra vez del estilo innovador. Claro, por supuesto. En cuanto a la mami, ¿en qué parte del innovador? ¿Las características o el disfruta? Esa. Del estilo. Yo creo que donde describías al innovador para las características. Las características, creería yo, sí. No específica, pero creo. Listo. En cuanto a la mami que dijo que había ubicado a su peque de 2 años. Ajá. Sí, en el estilo, perdóname, ¿me lo recuerdas? Innovador. Innovador, listo. Recuerden, mami, que están acá conectadas, algo que les decía al inicio, y es que el estilo de aprendizaje tiene mucho que ver con las características de la personalidad, con las características cognitivas y con las características fisiológicas también. Entonces,
A los 2 años todavía no tenemos un estilo específico, ¿ok? Puede que tenga muchas características relacionadas con ese estilo que ella ubicó como innovador, ¿sí? Pero puede que por su etapa del desarrollo, a los 2 años, se incline más hacia ese estilo. Súper bien que lo hayas logrado identificar, porque así sabes con qué cosas lo puedes alimentar, ¿ok? Con qué cosas los puedes estimular. Pero también ten muy en cuenta que a medida que él va evolucionando en su desarrollo y avanzando en sus etapas, puede que él adquiera rasgos de otro estilo, ¿sí? Eso en el caso de los niños tan pequeños, como entre los 2, los 3, los 4 años. Ya a los 5, 6, 7 años, uno puede lograr identificar ya un estilo como más firme, más sólido y más consecuente en el transitar escolar. Recuerden que cuando los niños entran a su experiencia de colegio, hay muchas cosas en ellos que se van despertando. Entonces, tenemos que darles la oportunidad de tener esa experiencia para ir mirando cómo ellos van a ir respondiendo a esos estímulos de aprendizaje. Super, Lore. Nos están pidiendo que repitas otra diapositiva, el estilo Claro. práctico, pero recuerden, todos los que nos acompañan, que estas diapositivas las vamos a subir a la página. Entonces ustedes van a poder tener acceso a ella. Pero entonces, porfa, nos compartes qué disfruta el estilo práctico. Ahí lo tenemos. El aprender haciendo, el dar la oportunidad de probar lo que aprende, el inventar proyectos y toda la parte de hacer. Manualidades, arte, debatir, exponer, hacer presentaciones. ¿Alguien más logró ubicar capaz su propio estilo para aprender? Joana, ¿tú cuál crees que tienes? Pues es confuso, pero fíjate que hubo un par de personas que preguntaban en el adulto, ¿cómo puedo identificar el mío? ¿Cómo puedo saber cuál es el mío? Es que de hecho en el adulto es más fácil, porque ya en nosotros se cerraron muchos procesos de desarrollo, por así decirlo, que nos permiten una visión más sólida de cómo yo logro aprender, ¿sí? En mi caso, yo tengo una predominancia por un canal de aprendizaje visual, ¿sí? Okay. Entonces, si yo eso visual lo acompaño de algo auditivo, ahí me tiene. Okay. Yo no necesariamente necesito hacer para aprender, ¿sí? Me encanta hacerlo también, pero no sienta que favorece de una forma más efectiva mi aprendizaje. Y en cuanto al estilo, yo creo, pues no creo, estoy segura, que mi estilo para aprender es más innovador. Es un poquito innovador mezclado con analítico. Entonces, en ustedes como adultos es más fácil. Solamente traten como de visualizarse en un entorno de aprendizaje o en el mismo entorno de trabajo, ¿sí? Si trabajan en una oficina o si asisten a reuniones muy frecuentemente, ¿cómo sienten ustedes que la información que les quieren enseñar se les hace más fácil para aprender? Y eso les va a ayudar a definir cuál es ese estilo que ustedes pueden tener para aprender. En el adulto puede que sea un poquito más fácil. ¿Hay alguna otra pregunta por allí o comentario sobre esto que podamos responder? Preguntas hay un montón. Pero entonces, bueno, entonces los comentarios hasta ahí, sí. Los comentarios sí llegaron hasta ahí, pero preguntas sí hay varias. Listo. Miren, yo soy muy breve en el contenido porque yo sé que esto genera muchísimas preguntas. Entonces me gusta más dejar un espacio más amplio para las preguntas. Ya casi vamos a terminar con el contenido para entonces enfocarnos en las preguntas que ustedes han estado haciendo. Bueno, ahora, la gran pregunta. ¿Qué hacer en la casa? ¿Qué hago yo como mamá? ¿Qué hago como papá? ¿Qué hago como profe? Bueno, ustedes lo que necesitan hacer es crear un ambiente de aprendizaje positivo. Ah, pero ¿y qué es eso de crear un ambiente de aprendizaje positivo? Bueno, si ustedes quieren potencializar el aprendizaje de los niños, entonces necesitan crear ese ambiente de aprendizaje positivo. ¿Cómo lo hacen? Cuando ustedes brindan experiencias multisensoriales y que abarquen todos los canales de aprendizaje. Miren, si sus hijos están entre los 2 y los 7 años, enfóquense en alimentar todos los estilos de aprender. Enfóquense en alimentar todos los canales de aprendizaje.
¿Cómo se enfocan en eso? Brindando experiencias multisensoriales. ¿Ok? Si ya sus hijos están de 8 años en adelante, son adolescentes o ya tienen entre 10, 11, 12 años, entonces más bien ubiquen cuál es ese estilo y alimenten ese estilo para aprender, para que ellos disfruten más. Hay una premisa de la que yo parto y de la que me gusta contagiar a los papás que trabajan conmigo, y es, lo más importante es que el niño entienda que aprender es divertido. Si aprender no es divertido para ellos, entonces no vale la pena. Ahora, con esto de divertido no me refiero a que es un relajo, a que no hay una estructura, a que no hay una norma, a que no hay una rutina. Todo eso lo incluyo cuando hablo de diversión. ¿Ok? Si yo quiero que mi hijo aprenda y que aprenda a que aprender es divertido, yo necesito tener una estructura, necesito tener una rutina, necesito tener límites dentro de ese proceso. Porque exista eso, no deja de ser divertido. Lo divertido lo hace la forma como yo le presento eso que quiero reforzar en él o eso que quiero que él aprenda. Por eso hablo de experiencias o de actividades que sean multisensoriales. Y tranquilo, no es que tienen que tener un montón de luces de colores en la casa, unos trampolines para que el niño salte de un lado al otro. No, con los recursos que ustedes tienen en casa, estoy muy segura que pueden crear muchísimas experiencias multisensoriales. Genera conexión afectiva e interés. El estado de ánimo es fundamental. Miren, aprender es cuestión de conexión, y yo creo que como todo en la vida, todo parte de la conexión que tenemos con el otro. Entonces, si ustedes se tienen que sentar a hacer tareas con sus hijos, o en este caso, en esta época actual que vivimos, tienen que sentarse con ellos, acompañarlos en esa clase virtual o hacer toda la cantidad de tareas que el colegio está mandando, asegúrese de que usted no está estresado, ni de mal humor, ni ofuscado, ni molesto por algo. ¿Ok? Porque si no, ahí se va a crear una batalla campal entre lo que usted quiere que él haga, lo que él quiere hacer, lo que se debe hacer, y no va a ser una experiencia afectiva enriquecedora, sino que va a ser una experiencia estresante. Entonces es mejor que usted se tome un tiempo para respirar profundo, para conectarse con usted mismo, para generar un equilibrio y después decir, ven, vamos a sentarnos, vamos a hacer las tareas. ¿Ok? Porque la conexión afectiva es fundamental si ustedes quieren acompañar y quieren enriquecer y quieren potencializar los aprendizajes de los niños. Con mala cara, con regaño, con un sermón, con una cantaleta, difícilmente se logre un aprendizaje que sea positivo. Puede que la aprenda, por supuesto que sí, que la información le llegue de alguna forma, pero él no está disfrutando lo que es aprender y está desarrollando un concepto errado de lo que es el aprendizaje. Entonces, es cuando yo me lleno de información, cuando yo sé cómo alimentar esos estímulos, cuando yo sé cómo alimentar ese estilo para aprender, entonces yo empiezo a generar esa conexión afectiva. Y esa conexión afectiva es la que me va a ayudar a consolidar ese aprendizaje. ¿Okay? Y está, pues, científicamente comprobado. Es algo que neurológicamente nuestro cerebro aprende mucho más fácil cuando las sensaciones placenteras son las que están de base. No cuando hay un ambiente de tensión, no hay cuando hay un ambiente de regaño o de norma muy estricta. ¿Ok? ¿Cómo también creo un ambiente de aprendizaje positivo? Cuando yo me enfoco en el disfrutar el aprender más que realizar una tarea específica. Para mí, y esa es una visión muy mía, capaz porque, bueno, yo pues amo lo que hago y amo los 45 minutos que estoy con cada niño, ayudándolos a que sus procesos cognitivos sean más ricos y sean más grandes. No es solamente enseñar a sumar y a restar, ¿sí? No es solamente enseñar a leer, no es solamente enseñar a escribir, es enamorar a ese niño de que se dé cuenta de todo lo que su cerebro es capaz de hacer y de todo lo que él puede lograr y de que él disfrute eso que está haciendo.
Entonces no nos enfoquemos solamente en la tarea que hay que cumplir, en el que tiene que aprender a multiplicar, en el que se tiene que aprender las vocales, sino en todo lo que pasa en ese contexto cuando yo estoy enseñando o reforzando o estimulando X o Y aprendizaje. ¿Ok? Parte del juego y el movimiento. Sí, mire, ustedes no necesitan, yo sé que esto es una lucha mental, porque es que hasta a mí me pasaba al principio. Yo decía, pero ¿cómo así que el niño, cómo así que el niño no va a aprender si no está sentado en una mesa, sentado en una silla? Y muchos papás muchas veces me dicen, Lorena, pero es que tú estás ahí con el niño en el piso. ¿Cómo el niño aprende en el piso? Aprende en el piso, aprende en el sofá, aprende arriba de la cama, aprende en el balcón, aprende en el parque, aprende en cualquier lugar. Porque muchas veces el lugar físicamente ayuda, pero mucho más ayuda la estructura que yo le creo al lugar para poder enriquecer ese aprendizaje. Entonces, olvídense de la mesa y de la silla por un día y llévenlo al balcón, llévenlo al piso, llévenlo a la alfombra, llévenlo arriba de la cama, a un lugar en el que con mayor facilidad se pueda generar esa interacción. Porque cuando hay conexión, cuando hay empatía, cuando hay interacción, es mucho más fácil que la información llegue y que el aprendizaje se logre. Entonces, si ustedes se enfocan en estos 4 aspectos, ustedes van a poder crear ambientes de aprendizaje que van a ser positivos. Y cuando ustedes se ocupan de crear estos ambientes de aprendizaje positivos, ustedes están enriqueciendo ese potencial que tiene cada uno de sus hijos para aprender. ¿Sí? ¿Parece complicado? Sí, es cierto. Pero ¿saben por qué parece complicado? Por las estructuras mentales que nosotros tenemos. Y porque nosotros somos producto de ¿qué? De una escuela que capaz fue muy rígida, de unos profesores que fueron muy estructurados, que no tenían los conocimientos que nosotros podemos tener al alcance de nuestra mano en este momento en el que estamos viviendo. Entonces, complicado no es. Lo que requiere es disciplina para mí como especialista, para ustedes como papás, como mamás, porque requiere que no sea solamente, oye, mira, ven acá, vamos a sentarnos a hacer las tareas. No, requiere que yo haga una preparación, que yo haga una rutina, que yo haga una estructura. Y si ustedes comienzan a hacer eso con sus hijos de 2, 3, 4, 5 años, aun cuando no asistan a la escuela de forma formal, pero ustedes han creado una rutina de aprendizaje en la casa, si ustedes los siguen alimentando de sus hijos que ya asisten a la escuela, entonces les voy a decir un secreto muy importante que sé que les va a gustar. Cuando esos hijos lleguen al bachillerato y lleguen al 5º grado, 6º grado y de ahí para arriba, ustedes se van a poder empezar a retirar de todo lo que implican las tareas. ¿Por qué? Porque cuando tenían 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, ustedes formaron en habilidades y ustedes les enseñaron lo rico y lo divertido que es aprender. Y entonces ellos van a poder ser autónomos en el aprendizaje. ¿Sí? Recuerden que acá lo que queremos es dar el andamiaje, es dar la estructura, es darle las muleticas a ellos para que ellos comiencen a ser autónomos de ese aprendizaje. Y ya ustedes, a futuro, solamente van a supervisar. ¿Cómo va la tarea, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Necesitas ayuda? No, mami, yo voy súper bien. Ah, genial, me alegra mucho. Ya sabes que estoy aquí para si me necesitas. Y estoy segura que ellos van a tener la confianza de decir, mamá, necesito ayuda acá. Pero si no, ustedes ya no tienen que sentarse ahí. Muchas mamás me dicen, Lorena, ¿cuándo va a ser el día que ya yo no me voy a tener que ocupar de hacer tareas? Bueno, cuando comencemos a generar los cambios en los hábitos de estudio de los niños, creando ambientes de aprendizaje positivos, creando rutinas de aprendizaje positivos, que a futuro lo que ustedes van a lograr es eso, que sus hijos disfruten aprender, disfruten estudiar y sean autónomos para hacerlo. ¿Okay? Bueno, hay un material complementario muy chévere que yo les estoy dejando en la página de Clicking for Kids. Van a ir a la sección de medios clic y van a escoger entrar a imprimir en la actualidad y allí se van a conseguir con esas 2 imágenes que les tengo allí. Una de ellas es un test para conocer el canal de aprendizaje de tu niño, ¿sí? Lo pueden descargar gratuitamente y lo resuelven y ahí ubican cuál es ese canal de aprendizaje.
Y les dejé una guía para crear rutinas de aprendizaje enriquecedoras. Yo sabía que muchas iban a quedar así como que, pero yo cómo hago eso, pero yo cómo lo llevo a la práctica. Y ponerme a hablar de cómo crear esas rutinas era otra conferencia más, por así decirlo. Entonces, allí les dejo esa guía, está súper sencilla, está muy clara, muy puntual, de cómo ustedes pueden crear esas rutinas de aprendizaje enriquecedoras para sus hijos. Y entonces, bueno, ya saben por dónde me pueden localizar. Mi cuenta en Instagram es neuropsicoaprendo. Allí pueden conseguir pues muchísimas ideas, estrategias, formas de lograr aprendizajes. Se pueden comunicar conmigo por allí. Loreana, mira, yo asistí a la charla, quedé con una duda sobre esto, con muchísimo gusto las guío, las acompaño, o me pueden mandar a mi correo electrónico loreana@gmail.com también cualquier duda que ustedes tengan. Les agradezco mucho el haberse tomado el tiempo de estar hoy conmigo. Y bueno, nada, vamos a dedicarnos a responder preguntas, pero antes les dejo aquí la invitación de nuestro próximo evento de Clicking, que es un curso online, paternidad y maternidad sin remordimiento. Joana y yo tenemos la oportunidad de acompañarles en este curso online, lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño, y de verdad no se lo pierdan porque lo van a disfrutar muchísimo. Empieza a partir del 27 de abril, lunes 27 de abril. Si quieren más información, visiten la página, ahí sale información. Y por este mes tenemos una promo que para los 5 primeros inscritos pueden pagar, pueden inscribirse 2 personas por el precio de 1. Así que los invito a que puedan disfrutar de este evento y les doy las gracias por haberme acompañado. Ahora sí, Joana, cuéntame las preguntas. Tú te estás despidiendo mucho y las preguntas son bastantes, así que... No, yo no me estoy despidiendo, yo solo estoy agradeciendo, pero no he dicho chao todavía. Bueno. Mira, hay varias preguntas, algunas las acabas de responder. Hubo varios papás que estaban solicitando un test, ¿sí? Para poder descubrir ese canal de aprendizaje. Entonces ya tú nos acabas de decir que lo compartiste, así que bueno, esa estaría, digamos, ya respondida. Genial. Voy con la primera. Nuestro hijo tiene 2 años. A esta edad necesariamente son más kinestésicos o se puede observar con facilidad los otros estilos de aprendizaje. Efectivamente, por la etapa del desarrollo en la que él se encuentra, busca ser más, necesita ser más kinestésico, porque es la forma como el cerebro necesita recibir la información en esa etapa en la que se encuentra. Entonces, los estímulos que son de tocar, de oler, de sentir, de experimentar, son claves y fundamentales para lograr aprendizajes en esta etapa. Estamos hablando, capaz para ubicar un poquito a los papás, lo que son los primeros años de vida, aproximadamente diría, pues, aquí abriendo un rango bastante amplio, más o menos hasta los 3 añitos, 3 años y medio, estamos hablando de que ustedes pueden observar muchas características desde la parte kinestésica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es la necesidad que tiene el cerebro en ese momento. Por eso les mencionaba antes que para ustedes 100% definir ese estilo y definir ese canal, tenemos que dejar un poquito que ellos transiten por el desarrollo y consolidar ciertas etapas para ubicar uno que sea 100% ese. Mucho de lo que ustedes han logrado ubicar hoy responde a las necesidades que tiene el cerebro en ese momento. Y a la final, eso es importante. Y por eso se los mencionaba al principio en la parte de las claves. Descubran cuál es la etapa en la que ese cerebro está. Obsérvenlo. ¿Qué necesita el niño para aprender? ¿Qué te pide él? ¿Te pide agarrar? ¿Te pide tocar? ¿Te pide morder? Porque esa es su necesidad en ese momento. Y es la forma como yo puedo facilitarle el alcance de aprendizaje. Perfecto. Listo. ¿Y en los niños con autismo, ha notado alguna preferencia por algún canal de entrada? Bueno, cuando entramos ya a hablar de ciertas particularidades para aprender o de ciertas características muy marcadas en el aprendizaje, específicamente cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, en este caso, pues esta persona nos habla del autismo, pues obviamente sí, ya sabemos que allí tenemos que estar muy pendientes porque el canal visual, aunque a ellos se les dificulta establecer contacto visual,
no significa que ese canal visual no pueda ser alimentado. ¿Okay? También tenemos que estar muy pendientes allí de la parte sensorial, ¿sí? Ellos requieren actividades o requieren mucha alimentación por la parte sensorial, pero tengamos cuidado porque ellos también son muy, por repetir el término, muy sensibles. Pueden ser sensibles auditivamente, pueden ser sensibles táctil, entonces tengamos cuidado con el tipo de sensaciones que buscamos presentarles en esos momentos para aprender, ¿sí? Entonces, capaz hagamos mayor uso del canal visual en el caso de ellos y empecemos metiéndonos por ese canal visual hasta que ya generemos cierto nivel de conexión y mirar entonces a qué otras áreas me puedo ir llevando. Si ya yo sé que él es sensible para todo lo que es rugoso, todos los materiales rugosos, entonces capaz me voy a presentarle algunas sensaciones más suavecitas o lo voy aproximando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque muchas veces es eso, era lo que yo les mencionaba con el ejemplo de la niña de la bandeja sensorial. Si es un estímulo que ellos nunca han sentido, tenemos que darle la oportunidad de que lo experimenten y de que ellos nos muestren cómo se sienten con ese estímulo y de que nosotros observemos. Tengamos mucho cuidado con eso y por eso les hablaba de la observación. No obliguen, acompañen, den la oportunidad de experimentar y observen cómo reaccionan ellos a eso que ustedes les están presentando. Y dependiendo de esa reacción, o aproximan poco a poco, o aproximan de una vez, o van regulando la cantidad de sensaciones que le van experimentando, ¿sí? Y esto aplica no solamente para niños con características de autismo, sino para cualquier niño dentro de un contexto de aprendizaje. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante. ¿El canal predominante puede estar determinado por el canal más estimulado por los padres? Sí, claro, efectivamente. Puede estar determinado por la cantidad de estimulación que recibió a lo largo de su desarrollo. Listo. ¿Recomiendan que los especialistas le informen a los padres cuál es el canal de aprendizaje de su hijo? Yo lo hago. Porque yo siento que de nada vale si yo hago uso de esa información los 45 minutos que trabajo con el niño y luego el resto de los días de la semana y el resto del tiempo que el papá se siente a estudiar con él, no hay una alimentación de ese canal sensorial. Entonces yo comparto esa información y yo sí recomendaría a otros especialistas que sean muy específicos en esta información con las familias. Listo. ¿Nos puedes recomendar material para potencializar los estilos de aprendizaje? Bueno, hay un libro muy bueno que se llama Descubriendo el cerebro de mi hijo, el cerebro de los niños explicado a los padres, también es muy bueno, de Steve Seagal, si no me acuerdo el apellido. Hay otro libro, que en este momento se me escapa el nombre, pero si ustedes me dejan 3 segundos, yo voy, lo busco a mi cuarto y ya vuelvo. Esa es la ventaja de estar en la casa. Ustedes me esperan aquí un segundo, mientras Joana habla con ustedes, mientras yo busco el libro. Dale, pues. Bueno, estoy con las últimas preguntitas. Si alguien tiene alguna más, la puede anotar, porque ya pues nos quedan por ahí unas 8 preguntitas, ¿sí? Y aquí estoy compartiendo con ustedes los nombres de los libros que Loriana nos está diciendo para que queden aquí escritos y ustedes los puedan anotar, ¿sí? Entonces está Descubriendo el cerebro de mi hijo y estoy esperando que ella repita el otro. Creo que es Entendiendo el cerebro de los niños, pero no estoy segura. Y el que nos va a compartir en este momentico. Y recuerden que esta información del PowerPoint que Loriana nos compartió hoy, lo vamos a subir el fin de semana, a más tardar a inicio de la próxima semana. Pero todo lo que ella nos ofreció ya está en la página. Lore, entonces los libros son Descubriendo el cerebro, los libros son Descubriendo el cerebro de mi hijo, Entendiendo el cerebro de los niños, ¿cierto? Ajá. Listo. Y ese que nos estás... Este que está aquí, que se llama Descubriendo el cerebro, de Facundo Manes y María Roca. Es genial. Neurociencia para chicos y grandes. Listo. Es un libro... Tú no las puedes más bien tomar fotico a las historias y te las seguimos en las historias. sí, claro, por supuesto. De hecho, puedo tomarle las fotos a todos a esos otros 2 libros de los que les hablé
y se las comparto por mis historias para que entonces ahí ya tengan esa información. Listo, ya Este libro me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es un lenguaje súper sencillo para ustedes y para los niños. Entonces ustedes pueden irlos leyendo con ellos. Lo otro que me gusta es que tiene muchos experimentos, como para que los niños vayan entendiendo ese funcionamiento del cerebro y de cómo ellos pueden ir aprendiendo. Entonces me parece genial por eso, ¿sí? Otro que recomiendo es Las claves del talento, de Dan Coyle, ¿sí? Y me gusta mucho porque le da mucho énfasis a eso de que nosotros podemos desarrollar esos talentos. ¿Sí? No todo el tiempo tienen que ser innatos, nosotros también los podemos desarrollar, ¿sí? De todas formas, listo. En mis historias yo les voy a dejar fotos de todos estos libros. Listo. Bueno, ahí ¿qué autor habla de los estilos de aprendizaje? Hicieron esa pregunta en varias oportunidades. ¿Qué autor habla de los estilos de aprendizaje? Pues la verdad, ese es un tema que en esos libros lo van a conseguir, no capaz como estilos de aprendizaje con ese nombre, ¿sí? Esto de los estilos de aprendizaje también ha sido como una compilación que yo he hecho, ¿sí? Revisando material de diferentes lugares y sacando información de muchos de estos libros que me llevaron entonces a la creación de esos estilos para aprender, ¿sí? Pero decirles un autor específico, no. Ahí también podríamos hasta meter un poquito de lo que son las inteligencias múltiples, ¿sí? Que también puede tener que ver con esta parte. Ok. Como adultos, ¿cómo reconocemos nuestro canal de aprendizaje? Tú nos respondiste algo de eso anteriormente. ¿Quieres ahondar algo más o paso a la siguiente? No, puedes pasar a la siguiente. Pues en ese caso, hagan el ejercicio, como mencionaba antes, de ubicarse en su área de trabajo, de ubicarse en algún curso o cuando eran estudiantes, cómo era más fácil que ustedes pudieran aprender. Y eso les va a ir dando señales de cuál es ese canal o cuál es ese estilo más predominante. Pregúntenle a su pareja también, que los conoce y que puede ayudarlos a descifrar cuál es. ¿Cómo diferenciar los estilos de aprendizaje cuando existen alteraciones como TDAH u otros diagnósticos, me imagino? Mire, recuerden que acá yo les mencionaba cuando hablábamos de la definición de lo que es un estilo de aprendizaje, yo les decía que eso tenía mucho que ver con las características cognitivas, características afectivas, características fisiológicas. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a esas características yo voy a demostrar ciertos rasgos de esos estilos para aprender, ¿sí? Entonces no importa si hay un TDAH, no importa si hay autismo, no importa si hay un déficit de atención, yo fácilmente puedo lograr ubicar a un niño dentro de uno de esas condiciones. Y voy a aprovechar esta pregunta también para hablarles o mencionarles algo que, repito, es la forma como a mí me gusta y yo siento que genera mucho mayor resultado, y es el hecho de enfocarme no en si existe un TDAH, no en si existe un déficit de atención, no en si existe un autismo, ¿sí? Aunque es cierto, esas condiciones determinan muchas veces el funcionamiento de mi cerebro al 100%, pero es que cuando yo conozco cómo aprende ese cerebro, yo sé cómo alimentarlo, ¿sí? Entonces, enfoquémonos más en el potencial que se tiene, en qué hay en ese cerebro, en cómo funcionan esos procesos, en qué hay allí de maravilloso, para yo saber cómo aprovecho todo eso que hay para generar aprendizaje y tener esas experiencias que sean enriquecedoras. Pero sí, obviamente, si hay una condición, a pesar de que existan esas características, yo puedo ubicarlo dentro de un estilo de aprendizaje, por supuesto. Súper. Entonces, una persona nos hace esta pregunta. Dependiendo del canal de aprendizaje, ¿se dan los estilos de aprendizaje? Puede tener que ver, claro que sí. Por eso les hablaba de características fisiológicas, de características cognitivas. Si mi tendencia es a ser visual, porque el canal por donde mejor me llega la información es por medio de la vista, puede que yo tienda a ser analítico en mi estilo de aprender, porque me gusta más leer, me gusta más investigar, me gusta más profundizar en la información. Ah, pero si soy más kinestésico, es probable que mi estilo de aprendizaje esté más inclinado a ser de un estilo práctico o de un estilo dinámico, ¿sí?
sí tiene que ver un poquito el canal de aprendizaje predominante con el estilo de aprender. Listo. Estos estilos de aprendizaje se perfilan más en la etapa educativa. Más que perfilarse, yo diría que se definen un poquito más en la parte educativa. ¿Por qué? Porque sabemos que el niño ya está inmerso en un contexto 100% de aprendizaje. Entonces es más fácil irle sacando punta, por así decirlo, a través de las experiencias que se le presentan al niño en cuanto a esos estilos para aprender. Entonces, por eso es importante que los profes estén, mira, pilas, observadores en esas aulas para descubrir eso, y que papá y mamá también, cuando acompañan en las tareas en la casa, estén observando en esas primeras etapas, como yo les decía ahorita, hasta los 8 años probablemente. Ya de ahí en adelante hay un estilo más consolidado. Perfecto. Todos estos estilos aplican para los niños con diagnósticos particulares, coeficiente intelectual bajo o síndrome de Down. Se relaciona a la del autismo que te hice hace un momento. Sí, y eso yo lo respondo pues de la misma forma. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque por más de que exista una condición, por más que existan unas características muy particulares, ese cerebro funciona, ese cerebro aprende. Entonces yo puedo descubrir cómo aprende ese cerebro. El cerebro siempre está deseoso de aprender. Más allá de que exista un síndrome de Down, más allá de que exista un autismo, más allá de que exista un TDAH, un déficit de atención, no importa lo que exista, el cerebro quiere, desea aprender. Entonces yo necesito descubrir cómo aprende para ayudarlo a que él pueda alimentarse de lo que necesita para aprender. Entonces va a haber una predominancia de un canal sensorial o de un canal de aprendizaje, va a haber la predominancia de un estilo también para aprender. Súper. Hay una mamá que pregunta, ¿los niños con autismo tienen un estilo analítico? Sí, es probable que por sus características tengan una tendencia a manifestar un estilo de aprendizaje más analítico. ¿Hasta qué edad podemos detectar el canal y el estilo de aprendizaje? No hay un límite de edad, porque si ustedes nunca se dieron la tarea a lo largo de la vida, ya a sus 30, 35, 40, 45, 50, lo pueden descubrir sin ningún problema, tratando de visualizarse, como les mencioné, de hacer el ejercicio, de retroceder un poquito y decir, bueno, ¿cómo yo aprendía más fácil en la escuela? ¿Cómo era más divertido para mí aprender? Y ahí ustedes pueden ir ubicándose dentro de su canal. Es que al final siempre estamos aprendiendo, ¿no? O sea, así que sí, no hay un límite. Sí. Sí. Y yo creo que y esto va también para los papás que les toca hacer muchos cambios a raíz de toda esta información, y saber que no importa, y tu hijo ya tiene 6, 7, 8 años, pero usted quiere generar nuevos hábitos, lo puede lograr sin ningún problema, porque esa es otra de las bendiciones que tiene nuestro cerebro, y es que él se puede adaptar y se puede reestructurar de acuerdo a las nuevas experiencias y a los nuevos hábitos que ustedes vayan queriendo formar en los niños. Excelente. Esta pregunta me pareció muy interesante, Loriana. ¿Cómo potencializar en el embarazo los canales de aprendizaje? Bueno, ahí estamos hablando de que básicamente es una estimulación, ¿sí? A nivel sensorial, más que todo auditiva, ¿sí? Porque ese bebé, la conexión que tiene con nosotros, aparte de las sensaciones y las emociones que la mamá siente, ella al 100%, la forma como estimulamos desde afuera es por medio de la música, por medio de la lectura de cuentos, por medio también de la generación de sensaciones emocionalmente positivas, toda esta parte. Pero es la manera de hacerlo. Ahí ya entraríamos a lo que es la estimulación durante el embarazo. Y obviamente es por los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son el primer contacto que tenemos con el mundo. Desde que estamos en la pancita y somos unos fetos y estamos en proceso de desarrollo y de crecimiento. Lore, en relación al anterior, Giovanna hace un comentario. Según esto, en el aula de clases, las experiencias de aprendizaje deben contener los diferentes estilos de aprendizaje. Esto es sencillo con los más pequeños, pero ya en cursos tipo quinto en adelante, ¿cómo lo logramos si todo se empieza a ser mucho más formal y catedrático? Sí, lamentándolo mucho. Si nosotros realmente nos vamos a la esencia
de lo que es el sistema educativo, nos conseguimos una gran barrera, un gran choque que nos hace decir, bueno, ¿y yo cómo hago esto? ¿Y yo cómo logro esto? Si lo que la malla curricular me exige, si lo que el estándar del colegio me exige, si lo que debo cumplir es otra cosa. Pero yo invito a todos esos profes que puedan estar conectados en este momento con nosotros, es a pensar cómo ustedes pueden revolucionar, cómo pueden generar cambios, así sea en algo muy pequeño, así sea en generar experiencias que marquen la diferencia en esos estudiantes, y yo estoy 100% segura de que ellos lo van a recordar para toda la vida y van a ser los aprendizajes más importantes. Hay algo que yo no olvido, miren, yo fui súper mala estudiante, y no mala de que sacaba mala nota, solo que me costaba mucho esforzarme en materias como física, química, matemáticas. Y recuerdo, no se me olvida por nada del mundo, la tabla periódica me la aprendí con una canción, porque el profesor se tomó el tiempo de irnos poquito a poquito, elemento por elemento, con una canción aprendemos la tabla periódica. Entonces, él estaba cumpliendo con el objetivo, pero buscó la forma más creativa posible de presentar ese contenido. Entonces, siempre hay la manera de darle la vuelta, que implica más esfuerzo, más trabajo, más planificación, y que eso a veces no es tan remunerado como debiera, sí es cierto. Pero yo creo que siempre podemos buscar la forma de que el aprendizaje sea enriquecedor, no importa la etapa en la que el niño esté. Listo, me quedan dos preguntitas. Sí. ¿Hay algún estudio sobre los estilos de aprendizaje según el sexo de los niños, ya que es sabido que las niñas suelen tener un proceso de madurez un poco más que los niños? No tengo conocimiento de estudios científicos relacionados con el canal de aprendizaje y el sexo como tal, el género como tal. Pero sí estoy al tanto de que existen ciertas particularidades en el desarrollo cerebral de los niños y las niñas. Particularidades pues muy chiquiticas, no es algo que pueda marcar una diferencia muy grande, ¿sí? Listo. Sigo teniendo dos preguntitas. Entonces, esta es, ¿cómo profundizamos? Tú lo dijiste, pero queremos volverlo a escuchar. ¿Cómo profundizamos la lectura con respecto a la madurez cognitiva? Etapas del desarrollo cerebral. O sea, tú nos dijiste cómo buscarlo, pero no lo pudimos registrar. Entonces, esta persona está pidiendo que por favor repitas cómo lo buscamos en internet, ya que hay mucha información al respecto. Entonces, si recomiendas algún autor o cómo lo podemos colocar, cómo profundizamos la lectura con respecto a la madurez cognitiva. Pasa que el material de lectura que yo uso para eso es denso, sí, es bastante complejo. Pero puedo recomendarles uno que, aunque es un poquito complejo, tiende a ser un poco más sencillo. Denme un segundito y ya se lo saco. Ya va. Listo. Listo. Yo creo que ya nos queda una sola pregunta y vamos cerrando, pero quiero agradecerles por su participación y por estar aquí con nosotros. Ha sido muy rico poder compartir con ustedes esta horita y media, así que las esperamos mañana. Vamos a terminar con esta última preguntita y ya nos vamos. De todas formas, pues estos dos que les voy a mostrar son bastante técnicos, bastante teóricos, y puede ser una lectura un poquito tediosa para los papás, pero voy a hacer la salvedad también de que el libro que les voy a recomendar en las historias les puede servir para ubicarse en esas etapas del desarrollo. ¿Ok? Entonces, este es uno que, aunque habla de trastornos como tal del neurodesarrollo, de Guillermina Llanes Telles, nos ayuda a ubicarnos, ¿sí? Se los voy a dejar también en las historias, un poquito en ese desarrollo de los procesos cognitivos, ¿okay? El desarrollo del cerebro de acuerdo a cada etapa, aunque está enfocado hacia trastornos del neurodesarrollo. Igual que este, que aunque está englobado en dificultades de aprendizaje,
que es de Reina y Ruiz, también nos ayuda a ubicarnos un poquito en esas etapas. De todas formas, todo eso se los voy a dejar en las historias para que puedan mirar cuáles son los libros. Súper. Y aquí hay dos preguntitas más y con esta sí definitivamente cerramos. ¿Cómo potencializamos aprendizajes matemáticos? ¿Cómo potencializamos aprendizajes matemáticos? De la misma forma como potencializamos aprendizajes lingüísticos, aprendizajes de lectoescritura, aprendizajes de química, cuando brindamos experiencias multisensoriales. ¿Sí? Lo que pasa es que el tema con la parte de las matemáticas es el hecho de que la matemática es ese concepto tan abstracto que puede tener mucho de lo que queremos enseñar, ¿sí? Pero retomo un poquito el ejemplo del que yo les mencionaba anteriormente. Si yo quiero enseñarle a mi hijo los números del 1 al 10, no basta con que yo le diga 1, 2, 3, 4. Ayuda si yo le muestro un número. Ayuda si yo lo dejo jugar con fichas de números. Ayuda si yo lo dejo moldear con plastilina, con arcilla, con granitos de arroz o de maíz, con el que se hace la crispeta, con lentejas, con frijoles. Si yo lo pongo a colorear, si yo lo pongo a pintar, a hacer el trazo, le estoy haciendo más real el concepto de un número que es abstracto. Lo mismo pasa con la multiplicación, lo mismo pasa con la división, ¿sí? Entonces, sea matemática, sea ciencia, sea el contenido que sea, mientras más multisensorial sea, yo le estoy asegurando a ese niño que esa información va a llegar de una manera más efectiva y más rica, más poderosa al cerebro. Perfecto. Y la última, ¿hay alguna prueba para identificar los estilos de aprendizaje en niños entre 8 y 10 años? No conozco ninguna prueba. Sí, yo debo reconocer que en esta parte soy un poco más empírica. ¿A qué me refiero con eso de empírica? Parto mucho de la observación. Parto de la observación, parto de lo que los profes me comparten cuando visito los ambientes escolares, parto de lo que el papá me cuenta, de las interacciones que ha tenido con el niño, y obviamente parto de lo que observo en él cuando comienzo a interactuar con él, ¿sí? Pero no manejo yo personalmente una prueba específica, no. El test que ustedes van a conseguir allí en la página de Clicking, que pueden descargar, es el test de BAS, ¿sí? Ese test de BAS los va a ayudar un poquito a ubicar el canal y de alguna forma a ubicarse también en el estilo de aprendizaje. Pero yo personalmente parto mucho de la observación. Ok, bueno, ya terminamos con las preguntas. Eso fue todo. Bueno, genial. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo y con Joana. Y bueno, cualquier cosa ya saben dónde contactarse conmigo y estoy súper dispuesta a escucharlos y a responderles sus inquietudes. Feliz noche para todos. Mañana Gracias, tenemos una ponencia a las 10 de la mañana con una psicóloga infantil y familiar. Así que los esperamos a las 10. Recuerden conectarse un poquito antes para que no queden por fuera. Feliz noche. Chao, feliz noche.